bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy vamos a compartir cómo realizar este Santa. Este Santa tiene aproximadamente una medida de 1 metro con 10 centímetros. Espero que les guste, son varias técnicas las que vamos a enseñar. Es, por decir así, la continuación del muñeco de nieve que hicimos hace aproximadamente un mes y que por petición de ustedes entonces logramos realizar para esta ocasión el Santa. Espero que les guste, que lo pongan en práctica. Recuerda regalarnos tu me gusta, suscribirte allí en el botón rojo, compartir y también déjanos tu comentario para saber qué te pareció este proyecto. Hoy quiero saludar a nuestros miembros del canal, que normalmente siempre los saludamos. Es a Mila Vargas, Isma Cardona, Neusa María Batista, Caterine Burro, María Alonso y Rosalba Blanco. A ellas muchas gracias por su apoyo. Ellas hacen parte de las personas que apoyan el canal con unos aportes cada mes. A todas las otras personas que les tengo también saluditos, están al final del video. Al final les tengo todos sus saluditos, sus besos y sus abrazos para todos ellos. Entonces comenzamos aquí en su canal Arte en tus manos. Y estos son algunos de los materiales que vamos a necesitar para realizar este proyecto. Recuerden que en la descripción, aquí en la parte baja, dejamos la lista completa de materiales. Sí, entonces así pueden despejar dudas, sino que queremos mostrarles algunos que vamos a utilizar, si no los encuentran igual, parecidos, ¿sí? O similares. Vamos a utilizar fieltro de color negro, verde navidad, también este es el jersey long, piel de ángel, también piel de durazno, que es con lo que normalmente se hace rostros o el color piel que tenga el muñeco o el proyecto. Vamos a utilizar de este paño lenzi. Este paño lenzi, como les he enseñado en videos anteriores, es un paño lenzi que han forrado, que es como si le hubieran puesto una sobrecapa de una malla escarchada, entonces eso permite que tenga estos estampados muy bonitos. Si no lo consiguen igual, el que a ustedes les guste, el que ustedes encuentren está bien, no es necesario que sea del mismo. Este es peluche de pelo corto. De este en realidad no necesitamos una pieza muy grande, puede ser un cuarto. De este puede ser medio metro. De las piezas de fieltro de color negro, verde o también el color piel, podemos comprar también una cuarta o medio metro como mucho, igual especificado que hay en la lista de los materiales. Y este se llama tela suavetina. Sí, es una tela que parece también un peluche, pero es delgado, es corto, gamuzado, si tiene una apariencia como que es de gamuza, que da un aspecto muy bonito al trabajo. Entonces, esto en cuanto a las telas. En cuanto a las esferas de icopor, vamos a utilizar 6 esferas número 12. 6 esferas número 12. Si lo desean más pequeño, entonces las esferas también bajan en cuanto al volumen. Si es esta 12, existen 10, la 8, la 6, que equivalen a los centímetros que hay en la base de la esfera. Y vamos a conseguir también, estas son medias esferas, no las conseguimos completas, entonces compramos 2 medias esferas número 30. 30 la distancia que hay de aquí a aquí. ¿Sí? Esta es la distancia, vamos a comprar 2 medias esferas para formar la circunferencia completa, para que nos quede la circunferencia completa. Y lo mismo, si lo desean más pequeño, entonces las compran también que sean proporcionales a las esferas que corresponden a las piernas. Vamos a comprar 2 metros de madera, un palo, un bastidor que tenga 1 centímetro de grosor, que ese también nos va a ayudar a formar la estructura. Los moldes, les recuerdo que los encuentran en el blog y en la página en Facebook Arte en tus manos con Lili y Sam. En el blog, aquí también en la parte baja en la descripción les vamos a dejar el enlace. Allí van al enlace, son gratis y los pueden descargar. En Facebook ustedes buscan la foto del proyecto y en los comentarios están los moldes. ¿Por qué les hacemos la aclaración? Porque muchas de las preguntas que realizan aquí en estos videos en los comentarios es ¿qué materiales utilizamos y dónde encuentran los moldes? Entonces siempre los explicamos al inicio del video, así como estoy haciendo en este momento. Entonces pretendemos o de pronto suponemos que las personas no ven los videos y por consiguiente no saben dónde están los moldes ni cuál es la lista de los materiales y que solamente quieren son los moldes y no conocer el proceso del proyecto. Por eso lo aclaramos. Entonces, bueno, no siendo más, con estos materiales comenzamos.
Aquí ya corté cada una de las piezas. Es muy similar al video del muñeco de nieve de 1,10 m, que también son muy similares los moldes, pero entonces igual les voy a aclarar la cantidad de piezas que vamos a cortar. Para los guantes vamos a cortar 4 piezas, que son 2 para cada uno de los brazos. Esta es la plantilla de las botas, voy a cortar 2 piezas, una para cada zapato y para cada bota. Las botas son 4 piezas. Para las piernas son 2 piezas, como las pueden ver aquí. Este es el molde y cada molde lo voy a cortar con tela doble, o sea, doblé la tela y corté una de las piezas que es para la pierna. Entonces, esta es una pierna y esa es otra pierna y cada una es así, tela doble. ¿Listo? En el molde está detallado. Allí lo explico. Igual pues menos cuando les comparta los moldes, como pueden ver siempre es largo, entonces aquí está una parte, aquí tiene las indicaciones para unir con la segunda parte del molde. Así los dejo explicados en los moldes donde está cada uno detallado. Entonces aquí están las piezas de las piernas. Para los brazos también son 4 piezas. Para la cabeza es una circunferencia, ¿sí? He hecho 2 piezas así, pero la circunferencia tiene un diámetro o una distancia del ancho de 25 centímetros. Entonces cortarían 2 piezas de 25 centímetros para que nos conforme la cabeza. Esta es la pieza del cuerpo con la que vamos a cubrir la esfera de icopor. Corté 2 piezas, cada una va a quedar así, de este ancho, así va a quedar. Esta va a cortar 2, pero el molde está así, compartido, así como se ve aquí. Aquí la tela es doble, esa va a cortar 2 piezas. De las mangas del suéter, ustedes pueden hacerlo igual. Yo voy a simular que es como un saco, un abrigo, un suéter, no sé cómo de pronto le digan en su país, que tenga este estampado navideño. En una película, una vez que vi el Santa, tenía sacos navideños, entonces le voy a poner, inspirándome en esa película, voy a ponerle un saco así con este estampado. Pueden hacerlo con la tela tradicional, solamente en rojo, que se haga musada, gruesa, tipo pañolensi o fleece, pueden hacerlo. Pero en esta vez quise cambiar un poquito el concepto del Santa de la ropa, entonces lo voy a poner así estampado. De estas son 2 piezas, que son las mangas del buzo. Y para lo que es el cuerpo, por decirlo así, lo que va a cubrir el cuerpo, que es la parte del saco, es esta pieza así. Son 2 de esta, pero en el molde lo voy a compartir como está aquí. Aquí es tela doble, en esta parte está la tela doble. Cuando lo abra me va a quedar una pieza como esta, y eso tengo que cortarla 2 veces para poder hacer el saco completo. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a unirlas, cada una de las partes, cada una de las piezas, en el video del muñeco de nieve, que en la parte aquí les voy a dejar la tarjeta, el enlace, para que lo puedan ver también si no lo han llegado a ver. Los que ya lo vieron, entonces ya saben que, por ejemplo, aquí voy a empezar a coser las botas. Les voy a indicar, les voy a mostrar un poco más rápido que en el del muñeco de nieve. Voy a coser en este extremo, voy a coser en este otro extremo, y luego cuando ya los tenga cosidos le voy a poner la base en la parte baja. Le voy a poner esta base, y después de que los una, en la parte baja le voy a poner esta base. Bueno, aquí ya adelanté todo lo que tiene que ver con el armado de algunas piezas. Por ejemplo, esta es la de la bota. Entonces, como pueden ver, uní solamente los laterales y luego a esos laterales le cosí, sí, toda la parte base del zapato, de la bota. Entonces así nos queda la bota. Aquí tengo ya la otra bota, y cuando uno le da, la pone al derecho, entonces nos va a dar mejor la forma de la bota como tal, del zapato. ¿Listo? Entonces ahorita le damos vueltas y empezamos a rellenar, pero entonces todo poco a poco. Esta es la costura que se hizo a la cabeza, es una circunferencia de 25 centímetros. Lo podemos coser a mano, yo por lo menos aquí lo hice a mano, o también pueden utilizar máquina, pero hay
partes del cuerpo que la verdad sí les recomiendo hacer a mano, como son los guantes y los zapatos. Entonces aquí también cosí los guantes a mano, están más o menos a una distancia de unos 5 milímetros. Ustedes pueden dejar tolerancia de 5 a 1 centímetro para las costuras. También los brazos ya los cosí. Recuerden que la parte baja, en esta parte se deja abierto, no se cose, y en la parte superior se deja también una distancia aproximada de unos 5 o 6 centímetros sin costura para cuando demos la vuelta en el momento de que ya hayamos unido tanto brazos como guantes. Ahora les explico cómo vamos a hacer ese trabajo. Aquí están las piezas largas, cada una corresponde a una pierna, entonces también cuando se le da la vuelta nos queda una pieza rectangular larga, que es con lo que vamos a hacer las piernas. Son dos, ya están listas, igual como les digo, con costura ya sea a mano o a máquina. Estas como son costura recta, entonces es mucho más fácil si de pronto tiene máquina. Si no, lo pueden hacer a mano, como les he mostrado yo en la mayoría de las piezas. Esta es la parte del cuerpo. En esta pieza, por ejemplo, en la que hice el muñeco de nieve, sí hice la parte completa hasta lo que era el cuello. En este solamente realicé la parte que es de la media esfera, así como de la mitad del cuerpo hacia abajo. Aquí también lo cosí, 1 centímetro de distancia, se le da la vuelta y nos queda como la especie de bolsa donde vamos a introducir la esfera al cuerpo del Santa. Entonces esta también ya está lista. Aquí hace parte de la ropa, ¿sí? Estas son las mangas del suéter. Aquí ya las cosí, mírenla, aquí es la parte del derecho, esta es la parte del revés. Entonces lo que hice fue coser del extremo a donde ya empieza la curva como intensa de la manga, hasta aquí cosí nomás, hasta esta parte. En las dos hice lo mismo, y la parte que conforma el suéter, el saco, entonces aquí pueden ver que está la tela, aquí está al revés porque solamente cosí los laterales, estos laterales, este lateral y la parte superior, y dejé un espacio aproximadamente unos 3 centímetros, que por allí es por donde ya introducimos como tal el saco y donde vamos a empezar a hacer la decoración del suéter como tal. Entonces aquí ya quedaron listos. Vamos a empezar a trabajar algunas piezas como son las de los brazos, ya les enseño cómo. Bueno, aquí ya tengo entonces la parte, el guante al derecho, y aquí tengo la pieza que es el brazo, está al revés. Para unirlo, lo que voy a hacer es introducir el guante en el brazo, estando el guante al derecho y el brazo al revés. Lo voy a introducir porque voy a unir la pieza para que quede una sola. Aquí ya tengo las dos piezas juntas. Voy a unir las donde se encuentran donde se empatan las costuras. Allí voy a poner un alfiler, y lo mismo al otro lado. Listo, así quedan entonces las piezas, y vamos a empezar a coser con puntada recta, puntada lineal, como ustedes le llaman. Pueden escoger cualquiera de los dos tonos, por ejemplo en este caso puede ser el tono piel o el verde, que igual nos va a quedar en el momento de trabajar, no se nos va a ver mal. Entonces empiezo a coser. Así por todo el contorno. Aquí ya he adelantado un poco con el otro brazo, por supuesto. Entonces, como pueden notarlo, a mano se realizó toda la costura. Este sería el revés, y voy a darle vuelta a la pieza. Entonces, por el orificio que dejamos en la parte superior del brazo, puedo poner esta pieza al derecho. Entonces aquí encuentro ya el guante. Voy a alarlo con cuidado de no dañar de pronto el trabajo que realicé. Y como pueden ver, entonces ya queda unido el guante al resto del brazo del Santa. Así hacemos entonces en la otra pieza para que nos quede igual.
Bueno, aquí ya entonces hice los brazos, ya quedan listos para rellenar y sellar en la parte superior. Ahora voy a hacer con el saco o el suéter, se puede decir que casi el mismo proceso. Aquí tengo una de las mangas, está al revés, la voy a ubicar al derecho. Voy a poner al derecho. Y voy a introducir esta manga en esta posición por la parte interna del saco. O sea, quedaría así. Como pueden ver, aparece por esta parte. Y lo mismo que hice como con los guantes. Voy a unir donde se unen las costuras. Allí voy a poner un alfiler para sostener la pieza. Y en la parte superior centrado también voy a poner un alfiler. Ya luego toda esta zona la voy a sostener con alfileres y empiezo a realizar también costura lineal como hice también con los brazos y los guantes. Comienzo a coser por todo el contorno. Aquí ya adelanté un poco, como pueden ver. Aquí está, por todo el contorno hice la costura. Aquí les voy a enseñar un poco más de cerca. Y esto lo que hace es unir la manga a el saco. Aquí le voy a dar la vuelta para que se den una idea de cómo quedaría entonces con la manga unida. Aquí ya queda entonces perfecta la manga unida al cuerpo del saco. Entonces vamos a hacer eso con la otra manga para que nos quede ya una sola pieza. Y entonces he terminado de realizar la costura por el contorno, ¿sí? en ambas mangas del saco. Y así entonces nos estaría quedando. Listo. Y entre las piezas o los materiales que necesitamos dos piezas iguales a la base del zapato, ¿sí? Se va a sacar, así como se sacan dos de fieltro, también vamos a sacar dos en madera MDF o aglomerado. Este tiene un grosor de 9 milímetros, puede servir uno un poco más grueso, de 1 centímetro está bien, pues la diferencia es muy poca. Y estas las vamos a cortar y la distancia en la que se va a hacer el orificio para ensamblar el bastidor es de 5 centímetros y medio. El bastidor que vamos a utilizar son de estos. Este tiene una medida de 70 centímetros de largo y el grosor es de 1 centímetro. Aquí lo que vamos a hacer es que lo vamos a introducir en los zapatos. Lo acomodamos bien, así que nos quede bien en la parte de la plantilla de la bota. Como pueden ver, el calza perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer, aquí está el orificio que les indico. Vamos a tomar uno de los bastidores, vamos a aplicarle pegamento para madera o pegamento blanco, un pegamento que sea bueno, que tenga buena adherencia. Entonces para que le dé de pronto mayor firmeza y no se nos vaya a salir. Igual con el algodón siliconado que le vamos a introducir ahora, eso va a permitir que quede un poco más firme, un poco más apretado, y eso evitaría que se nos suelte esta pieza. Entonces así lo dejamos secar bien. Voy a hacer lo mismo con el otro zapato y cuando ya esté bien pegado, cuando ya esté bien firme, entonces procedemos a rellenar. Bueno, aquí ya la bota entonces quedó con el bastidor armado. Vamos a empezar a rellenar. Este es algodón siliconado. En esta ocasión no encontramos todo el algodón de color blanco. Si lo encuentran así, esos colores por lo menos como este verde, lo utilizan para piezas que no se trasluzcan, o sea, que sean oscuras, negras, como en este caso.
para que no nos vaya a dañar el proyecto. En las partes que son color piel, sí o sí, el algodón debe ser de color blanco. Pero en esta ocasión no le vimos inconveniente de pronto a que solo lo hubiera verde, porque van estas partes donde no se va a notar. Entonces lo que vamos a hacer es tomar bastante algodón y que la pieza nos quede bien firme, o sea, que vaya tomando la forma del zapato como tal. Lo ponemos más hacia adelante, o sea, ponemos primero toda la parte delantera. Esto no tiene de pronto mucho que enseñar, es la parte, se puede decir, que es más sencilla. Y así rellenamos todo el zapato. Hasta que nos quede como este otro. Aquí ya tengo la otra bota llena. Aquí, como la pueden ver, ya queda totalmente la forma de la bota. Entonces que nos quede así hasta el borde. Bueno, aquí entonces ya empezamos a introducir las esferas en el bastidor de las piernas. Recuerden que las esferas son número 12, que igual en la descripción están los materiales. Y así como hicimos en el proyecto anterior del muñeco de nieve, lo que hicimos fue atravesar con un pincho, con un palito de pincho, atravesamos de extremo a extremo y luego para ampliar el orificio utilizamos una lima pico del oro, o también podemos utilizar un bisturí, y hacemos todo el orificio que nos quede de 1 centímetro aproximadamente, que es el ancho que tiene este bastidor. Entonces vamos a introducirlas, son 3, aquí les voy a mostrar para que miren cómo es. Aquí está la bota, aquí está la bota, y aquí tengo entonces las esferas que las voy a introducir por la parte superior. Por aquí, por esta parte, las voy a ingresar. Son 3. ¿Sí? Y aquí viene la otra. Entonces nos van a quedar así. Ya les enseño cómo quedaría. Aquí están las 2 botas. Tengo una un poco más lejos, es esta. Voy a apartar esta. Quedarían así entonces las 3 esferas, ¿sí? Ahora, como pudieron ver por aquí, en la parte más baja, tengo la pieza que compone o que forra estas 3 esferas. Entonces también las voy a introducir, así igual como hice en el video del muñeco de nieve. Las voy a introducir por la parte superior para empezar a cubrir estas esferas. Esta tela que compré esta vez es una suavetina. La textura que da es como si fuera un peluche delgado, pero la textura es muy bonita. El molde que les voy a compartir en esta ocasión es largo, sí, es bastante largo, y si nos queda sobrante entonces lo cortamos, pero lo importante es empezar a trabajarlo, que no nos vaya a faltar, sí, que no nos vaya a faltar. Entonces en la parte baja, aquí ya les voy a explicar, en esta parte baja, como el bastidor nos ayuda de que es bastante largo, entonces vamos a levantar un poco las esferas y vamos a empezar a zurcir esta parte, ¿sí? El extremo, ya les enseño cómo. Bueno, aquí entonces, como acabaron de ver, ajusté la pieza, ya queda totalmente ajustada. Ahora lo que hago es bajarla un poco, de tal manera que la bota, en el momento en que yo pegue con silicona caliente la bota a la pierna, entonces no se nos vaya a ver algodón por ningún lado. Aquí en ese momento entonces ya quedó ubicado. Ahora en la parte superior, aquí voy a hacer entonces la misma costura. Voy a hacer en puntada lineal, como una especie de basteo, para zurcir y también permitir que se nos ponga la pieza así ajustada en la parte superior de ella, ¿sí? Así. Voy a mostrarles, aquí tengo un poco adelantado, está ya realicé la misma costura
y lo que hice fue hacer un nudo, ajustar y ya nos quedó entonces lista la pierna. Termino la otra para que nos quede en pareja y comenzamos a trabajar el cuerpo. Bueno, aquí entonces tenemos las medias esferas de Icopor, Unicel, Tergopor, Porexpan, como le llamen normalmente en cada país. Entonces estas son medias esferas de número 30. Número 30 es la distancia que hay de aquí, de un extremo al otro, ¿sí? Mide 30 centímetros y por eso es el número de la esfera. Como no las venden completas, venden medias, entonces compramos dos para conformar la esfera completa del cuerpo de nuestro santa, ¿sí? Entonces aquí lo que voy a hacer es que lo voy a pegar para unirlo con silicona caliente. Lo voy a poner así por todo el contorno. Ya quedó entonces la esfera conformada. Ahora lo que voy a hacer es, igual que con el muñeco de nieve que compartí la vez anterior, en unos 2-3 videos antes de este, en la parte baja, o sea, ustedes escogerían no donde se hizo la unión, sino en la parte baja, vamos a hacer dos orificios, que es por donde se introducen los bastidores de los zapatos, ¿sí? Donde están las botas, donde están las piernas, esos los voy a hacer así, con la misma técnica con que se hizo las esferas de cada pierna, que se hicieron con el palito de pincho y luego lo abrimos con una lima pico del oro o con un bisturí. Igual hacemos los orificios, ya los hago y les enseño cómo hacerlos o cómo quedarían también. Mientras tanto, aquí con las piernas ya ellas quedan totalmente armadas. Lo que voy a hacer en este momento es pegarlo con silicona caliente por todo este borde para que ya la pieza me quede fija. Y en la parte superior, aquí les voy a enseñar también, en la parte superior, como ya está unido, aquí también voy a pegar o voy a poner un poco de silicona caliente para que me quede bien fija la pieza, para que no se vaya a estar moviendo las telas ni las esferas que se encuentran dentro de ella. Bueno, aquí ya hice los dos orificios, aquí están. Lo que hice fue tener en cuenta la distancia que hay aproximadamente entre las dos piernas, que es más o menos unos 12-14 centímetros, no tiene más. Ingresé el bisturí punta de lanza, ¿sí? Este bisturí, entonces uno lo empieza a ir introduciendo y como él tiene este palo, él tiene ese soporte redondo, entonces empecé a hacer varias veces punzadas y así él va haciéndonos el círculo, la circunferencia perfecto, el orificio. Aquí ya queda como tal la esfera. Ahora lo que voy a hacer es tomar la pieza que va a cubrir el cuerpo, ¿sí? Esta es la pieza, como la pueden ver, esta ya les enseñé cómo se sacaba la pieza y cómo se cosía. Vamos a cubrir, solamente esta pieza nos va a cubrir media esfera, no nos va a cubrir todo como se hizo con el muñeco de nieve, sino que este va a ser media esfera. Podemos cubrirlo todo si queremos, sacar el molde igual que como con el muñeco de nieve, pero la verdad, haciendo este proyecto vimos que no era necesario. Entonces aquí lo cubrimos. Está un poco rebelde. Cuando ya lo ajustemos como deseamos, entonces pegamos con silicona la tela a la esfera de Icopor. Eso sí, ubicamos primero el centro, donde nos quedaron los orificios en la parte baja, porque la tela también toca hacerle unos pequeños orificios. Igual, con el bisturí, él nos ayuda mucho. Aquí estiramos un poco para que no nos vayan a quedar tantos pliegues. Van a quedar igual porque la tela no queda perfecta, ¿sí? Pero lo estiramos lo que más se puede y nos quedaría más o menos así, de esta forma. Ya al final, cuando ya terminemos todo el muñeco, pues empezamos a quitar los excesos de todo, de Icopor, de silicona, que nos va a quedar muy bonito el trabajo. Así ya queda. Entonces en la parte baja uno toca y se empiezan a sentir los orificios. Aquí está uno,
por aquí debe estar el otro, y allí entonces tomamos el bisturí de nuevo y punzamos. Bueno, aquí están entonces los dos orificios, ¿sí? Que sean de pronto proporcionales también para que nos queden un poco apretados. No es necesario que queden muy grandes porque necesitamos que nos dé firmeza, que queden muy bien ajustados a los bastidores de las piernas para que el cuerpo tenga fuerza, ¿sí? Para que no se nos vaya a caer o se nos vaya a venir hacia adelante o se vaya a ir de espaldas. Ya así, entonces esta parte la empezamos a pegar, la empezamos a ajustar con la silicona caliente. Y esta es la parte ya del cuerpo, la esfera, la que les acabé de mostrar. Ya por todo el contorno pegué con silicona caliente. Y ahora lo que hice fue buscar los orificios que previamente ya les había enseñado y les había mostrado. Y estoy introduciendo allí en este momento el cuerpo. Entonces aquí, como van a ver, lo voy a ajustar. Los bastidores en la parte interna quedaron aproximadamente de unos 30 centímetros. ¿Sí? Eso nos va a dar mucho más firmeza al cuerpo y va a evitar que se venga hacia adelante o que se vaya de costado, se vaya hacia atrás. Ahora, entonces cuando ya lo tengamos bien fijo, con silicona bien caliente, lo ajustamos, lo pegamos para que quede preciso y ya no se nos vaya a estar moviendo de pronto la esfera. Que a pesar de que de pronto quería que quedara un poco más apretado en el momento de introducirlo, quedó bien, no quedó flojo, pero entonces sí necesitamos que quedara un poco más firme. Ya tengo los brazos, aquí les voy a enseñar, cada brazo ya lo tengo relleno. Como les decía, les explicaba que estén llenos, pero no que queden muy pesados, que queden llenitos, bien firmes para poderlos pegar. Bueno, entonces empiezo a acomodar las piezas, que los brazos queden a los laterales. En este, como pueden ver, en comparación con el muñeco de nieve, no forré totalmente la esfera porque pensando en que también tiene el saco, tiene el suéter, entonces pensamos en que era mejor no desperdiciar de pronto tela que en realidad no se iba a ver. Entonces aquí por eso se hizo más o menos aproximadamente 3/4 de la esfera, se cubrió. Y también mirando de pronto truquitos que podíamos enseñarles, los brazos van a quedar mejor pegados en la esfera de Porexpan de Icopor, va a quedar mejor pegado que cuando se pega sobre la tela. Sobre la tela tienden a veces a moverse un poco, en cambio así queda fijo sobre esta lámina. Entonces vamos a empezar a aplicar silicona caliente. Y ponemos en los laterales. Como en todo proceso, hay que esperar a que seque muy bien, ¿sí? Para soltar la pieza y luego pegar el de este otro lado. En la parte superior de la esfera, así como se hizo con el muñeco de nieve, se hizo un orificio. ¿Sí? Aquí yo lo hice también igual con el bisturí, con la punta de lanza. Hice un orificio donde vamos a introducir el bastidor que nos va a sostener la cabeza. Entonces aquí en este momento voy a dedicar un tiempo en sostener el brazo, pegaré el otro. Ahora, mientras se secan los brazos, que los sostuve con unos alfileres grandes para no estar todo el tiempo allí sosteniéndolos, entonces vamos a empezar a rellenar la cabeza. Ya les he mostrado el molde, entonces solamente es coser, dar la vuelta y comenzar a rellenar con algodón. En ese caso sí toca sí o sí que el algodón siliconado sea blanco. Bueno, entonces ya en la parte baja cosí, dejé el espacio por donde voy a introducir más adelante el bastidor para que nos quede en un solo cuerpo. Y aquí ustedes ya toman la decisión si pintan o si de pronto pegan
los ojitos que normalmente consiguen en las tiendas para manualistas o donde venden todos los insumos para hacer muñecos. En esta ocasión voy a utilizar pinturas para tela, color negro, blanco y marrón. Pueden combinar el marrón, pueden cambiarlo por azul si así lo quieren. Y empezaremos entonces a pintar. Como les había dicho en proyectos anteriores, esta técnica ya les he enseñado a pintar, ya les he enseñado en varios videos. No tiene, es más de pronto arriesgarse, ¿sí? De pronto hay personas que les da temor dañar las telas, dañar el proyecto. Pueden practicar primero en telas que de pronto no estén utilizando, en retacitos de tela, y así entonces le van perdiendo el miedo de pronto a ir a dañar la tela. Bueno, aquí entonces ya está el color base, que es el negro. Ahora vamos a utilizar en la parte baja el color marrón, un marrón claro, un color azul, también queda muy bonito. Entonces vamos a empezar. Normalmente cuando no se tiene mucha práctica, sí se deja secar muy bien el color base, ¿sí? El negro se deja secar muy bien, y ahí sí se empieza a trabajar con los otros colores. Después de terminar entonces con el color marrón, seguimos ahora con el color blanco.
Aquí ya entonces puse los tonos base, ahora voy a empezar a delinear. Los tonos base los puse con un pincel cero. Ahorita para delinear voy a utilizar un triple cero. Entonces lo que hago es solamente empezar a darle con el tono negro la línea a todo lo que tenga que ver con el contorno del ojo. Entonces ponemos un poco más por fuera también. Ya luego hacemos puntos de luz para que la mirada quede más profunda, quede más bonita. Bueno, y aquí entonces ya están los ojos totalmente secos, ya quedó trabajado por decirlo así. Como pudieron ver, es muy sencillo. Lo importante es perder de pronto el temor a dañar el trabajo. ¿Sí? Cuando pierden el temor, ya todos los muñecos empiezan a hacerlos con ojos pintados, porque la verdad queda muy bonito. Ahora para la nariz vamos a cortar una circunferencia que de lado a lado la distancia de 10 centímetros. Entonces cuando ustedes lo van a hacer, si van a sacar la circunferencia con un compás, entonces sería el radio de 5 centímetros. Al dar toda la vuelta les va a dar uno exacto de 10 centímetros de lado a lado por donde ustedes lo midan. Entonces vamos a empezar a zurcir. Vamos a coser en puntada recta y vamos a empezar a zurcir esta pieza para hacer la nariz. Cuando esté totalmente zurcida, entonces empezamos a rellenar y ya esa sería la nariz de este Santa.
Bueno, aquí entonces ya está lista también la nariz. Aún no la voy a pegar en esta parte, que es donde la voy a ubicar, porque vamos a trabajar lo que es el bigote y las barbas. Entonces esto lo dejamos por un momento, la nariz la dejamos por un momento a un lado y vamos a conseguir, si es posible, que ustedes lo consigan. Este es un material, voy a dejar de pronto un poco la cámara para que puedan verla más lejos. Esto se llama vellón. Esto se llama vellón. Aquí hay 3 metros, ya lo venden listo para trabajar las barbas. Pero llegado el caso de que no la encuentren, en un video anterior, ¿sí?, que ya les he compartido en otras ocasiones, aquí en esta parte, en la parte superior, les dejo el enlace donde les enseño a hacer las barbas y queda con esta similitud. Lo hice en esa ocasión, lo hice con lana, ¿sí?, con lana natural. Le hice el proceso de peinarlo, de plancharlo, o sea, hacerle todo un proceso para que quedara esta textura, por decirlo así. Esto se llama vellón, esto sí es poliéster, si no es lana. Entonces, el que voy a trabajar en esta ocasión. O también en otros proyectos que tenemos de Santa, le he aplicado otro tipo de barbas, ¿no? También pueden hacerle otras. Pueden mirar entre todos los videos que tenemos, los santas que hay disponible, que allí les he compartido, y pueden aplicar cualquiera de esas técnicas. Entonces esto viene de 3 metros y voy a empezar a trabajarlo. Aquí voy a cortar una pieza de aproximadamente unos 15 centímetros para hacer los bigotes, pero no van a quedar así de anchos. Voy a quitar de la misma pieza y debo anudar en el centro para dar como así que cuando lo coloque en esta posición, entonces me parta el bigote en dos. Esto no se va a notar porque ahí es donde vamos a poner la nariz. ¿Listo? Pero entonces si ven cómo uno le va dando forma al bigote, entonces aquí lo voy a anudar. Ahora, para comenzar a trabajar las barbas, voy a tomar entonces piezas de 20 centímetros y ellas se van a pegar en una posición superior. O sea, voy a pegarlo en esta parte que quede hacia arriba y luego haré la caída hacia abajo. ¿Listo? Entonces voy a tomar así, siempre hacia arriba y luego que tenga la caída hacia abajo. No importa que al inicio no nos queden las barbas parejas. Como el cabello podemos cortar, arreglar y eso nos va a permitir que el trabajo al final nos quede muy bonito. Pero al pegarlo, como los cortamos de manera recta para luego arreglarlos, entonces lo más probable es que nos quede así. No es necesario estirarlo en este momento, lo estiramos cuando sea el momento de empezar a arreglar la barba. Entonces aquí, como tomé una pieza grande, porque estas piezas son anchas, así viene, no soy yo la que elijo el ancho, así viene, y permite también trabajar y que queden pomposas y bien bonitas las barbas. Entonces voy a empezar a pegarlos así en la parte superior para que empiece a cubrirme todo esto y las barbas me lleguen en todo el contorno de la cara. Voy a empezar con una línea, por decirlo así, así bajo. Si necesito más barba en la parte baja, le voy a poner más también si lo requiere. Los bigotes no me preocupo por ahora, los puedo dejar así quietos porque ya están ajustados con la silicona caliente allí. Ya luego los arreglo, los perfilo, los arreglo como cuando normal se corta uno el cabello, o en el caso de los hombres sus bigotes también y las barbas. Entonces vamos a empezar a hacer el proceso de pegar y ahí sí empezamos a formar luego las barbas. Cuidado con quemarse, la silicona está muy caliente. Vamos a empezar a pegar. Ya cuando esta esté un poco más seca, que esté frío, que no nos vayamos a quemar, entonces aplicamos
o ponemos la siguiente pieza. Igual, siempre es hacia arriba que se pega y luego lo bajamos. Podemos también aplicar directamente la silicona en la tela. Luego ubicamos el vellón así. Y cuando esté seca lo traemos de vuelta de nuevo. También hay que fijarnos al final las partes que de pronto se vean un poco sueltas, entonces irlas arreglando con la silicona, ir aplicando silicona e ir acomodando todo el pelo, todo el vello o toda la barba que estemos pegando, sea en los bigotes, sea cuando uno coloque cejas, cuando uno pone el pelo para la señora Claus, es el mismo proceso. Aquí entonces también ya pegué a este lado 2 piezas, cada una de 20 centímetros, dependiendo del ancho que traiga el vellón, así viene, entonces así los dejé. Entonces ya están secos y ahora voy a empezar a trabajar lo que es la barba baja. Estas hice unos moñitos en la parte superior, también permite que se pegue más rápido o mejor, igual lo pueden hacer con la parte superior, esta parte también pueden hacer estos moñitos. En la parte superior lo amarran con el mismo vellón y lo pegan, sino que aquí no nos quedaría tan ancho como en esta parte, que lo necesitamos para que haga parte como del cabello y también que se va uniendo con las barbas. Entonces voy a hacer varios. Aquí alcancé a hacer 2 y me salen 5 piezas más. Entonces del mismo vellón saco una parte y anodo en la parte superior. Y eso también nos ahorraría que nos quememos, que a veces también con la silicona se tienden a quemar bastante con estos detalles. Hago todos los que quedan y empiezo a trabajar las barbas. Entonces pegaría igual hacia arriba y luego devuelvo, así quedaría las barbas, siempre pegando hacia arriba. Esperamos que seque y luego devuelvo. Bueno, aquí ya ha secado más la silicona. Vamos a traer las barbas para el frente. Entonces aquí es donde vamos a empezar a acomodar. Y ponemos los puntos de silicona que de pronto estemos necesitando para que la barba quede más fija. Bueno, así queda entonces la cabeza del Santa, las barbas.
Igual en el camino, por ejemplo, cuando vayamos a ponerlo ya en el cuerpo, podemos organizarlas más, cortarla lo que de pronto no nos guste o perfilarlo un poco más. Y ya va en decisión de cada uno cómo quiera perfeccionar su proyecto. Ahora voy a hacer el gorro. Normalmente del gorro y del tamaño de la cabeza no hago molde, sino que les comparto la medida. La de la cabeza es 25 centímetros de lado a lado y la del gorro depende mucho del contorno que nos haya dado, como está incluido la barba y en esta parte que está como el pelo, ¿sí? Al inicio de la barba del muñeco, entonces tenemos que tener en cuenta eso. Aquí cuando yo tomo la medida nos va a dar un aproximado, nos va a decir exactamente cuánto nos daría. Dice que aproximadamente son 54 centímetros. Si apretamos un poquito más para que el gorro no vaya a quedar tan flojo, podemos cortar exactamente 54 centímetros la base, y la altura depende también de lo que tengamos a veces de tela. Digamos que aquí mi altura en este momento en la tela que voy a cortar, tengo un alto de 45 centímetros. Entonces la tela que tengamos, si es de más largo y lo quieren hacer mucho más grande, entonces lo hacen en la base de 54 centímetros, que es el contorno de la cabeza, y la altura la hacen si quieren un gorro muy grande, muy largo, o si lo quieren corto, dependiendo del tamaño que tengan. Aquí entonces mi base sería 54 centímetros por 45, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, yo normalmente hago una especie de triángulo, pero no queda triángulo perfecto. O sea, digamos que no hago un triángulo rectángulo, no va a quedar en esa posición exacto, sino que yo a veces tiendo a hacerle una curva para que quede mejor presentado el gorro del Santa. Entonces eso es lo que voy a hacer ahora. Recuerden que la medida la dejamos junto con los moldes de este Santa en el blog y en la página en Facebook Arte en tus manos con Lili y Sam. Entonces ya voy a empezar a medir, cortamos y cosemos. Bueno, entonces aquí ya la base la corté exactamente, tiene 28 centímetros, al estar doble tiene 56 centímetros porque dejé también la tolerancia para la costura. De altura lo dejé de 45 centímetros y como ven el triángulo no es exacto, ¿sí? Él queda como una curva, igual como hice con el muñeco de nieve, el mismo tipo de gorro, ¿sí? Se hace esta curva, que eso permite que nosotros podamos ubicarlo como deseemos. Entonces aquí le damos la vuelta y nos va a quedar entonces el gorro para Santa, para que quede bonito, que nos quede bien organizado para ponerle a él en la cabeza. Entonces sí es bueno tener peluche. Por aquí tengo el que les enseñé, creo que al principio del video les enseñé. Este es un peluche de pelo corto, es muy bonito para trabajar, es lindo, se ve como fino, elegante. Entonces este peluche lo pueden conseguir. Y vamos a hacer puros rollitos, como los que ya les he enseñado en otros videos, en los que pongo la tela, la enrollo, pego con silicona, y estos rollitos entonces los vamos a pegar en el contorno del gorro, en el contorno de las botas, en el contorno del suéter y en el contorno de las mangas del Santa. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Podemos ir adelantando, pero igual ustedes saben que poco a poco yo les voy mostrando. Entonces por ahora, como ya tengo el gorro listo, voy a hacer el contorno de él. Voy a tener una pieza que aproximadamente siempre la tomo como de unos 8 centímetros, 10 centímetros, porque este peluche es más grueso. Entonces de unos 8 centímetros, 10, ahora lo calculo bien, igual esa información ahora se las doy. Saco la pieza y lo voy a pegar aquí en todo el contorno del gorro para que nos quede mucho más lindo. En la parte del extremo del gorro podemos poner un pompón, como los que normalmente yo les he explicado, les he enseñado, pero también lo podemos hacer en este peluche. Entonces lo voy a hacer porque no tengo pompones de los que siempre le pego disponible en el momento. Entonces lo voy a hacer del mismo peluche. Bueno, aquí ya tengo ubicado el gorro. Está la parte de atrás donde se hace la costura, entonces quedaría como la parte trasera del gorro de este Santa. Y tengo también listo el tubo de peluche, quedó de 10 centímetros de ancho, el largo es dependiendo del contorno del gorro.
Bueno, así entonces quedó la parte baja del gorro. Queda muy bonito este peluche, le hace dar una elegancia al traje, la verdad. Ahora voy a empezar a hacer el pompón que va en el extremo. Corté una circunferencia que tiene de ancho 14 centímetros. Entonces voy a empezar a zurcir y voy a rellenar, ya sea con el algodón siliconado que siempre utilizo, o podemos utilizar los sobrantes de la barba, en este caso pues de que esa barba se presta, el vellón. Entonces lo voy a rellenar para no desperdiciar el material. Entonces así seguimos haciendo, ya luego lo pegamos en el extremo del gorro y nos queda entonces listo. Y así entonces queda el pompón ya en el extremo del gorro. Ya lo pegué con silicona. Ahora entonces lo que queda es aplicar un poco de algodón siliconado en el interior para que no nos quede tan aplastado, por decirlo así, en el momento de ponerlo en la cabeza del Santa, para que nos dé más volumen el gorro. Vamos a poner un poco, ya queda también en decisión de ustedes. Y aquí entonces ya viene el protagonista de este gorro. Voy a introducirlo, siempre acomodamos bien. Por eso les decía yo que para arreglar las barbas podemos esperar hasta casi el final, porque primero tenemos que acomodar piezas como es la del gorro, por ejemplo, y entonces eso no permite que las barbas queden como el inicio, ¿sí? Como cuando ahora que las arreglé no queda igual. Organizo bien, que el gorro quede acomodado donde deseo. Por lo menos el algodón es para evitar que quede muy plano, entonces nos dé como una forma. Entonces esto aquí ahora lo pego con silicona para que ya no se mueva más. Esta parte lo pego igual atrás para que quede fijo y así no se vaya a estar de pronto moviendo la cabeza o el gorro para todos lados. Entonces eso es lo que voy a hacer. Bueno, entonces aquí ya en esta parte, primero rellene un poco el gorro, solamente un poco, ¿no? No es para que vaya a quedar súper relleno, sino que es para darle un poco de volumen al gorro. Y cuando ya acomodé por la parte de atrás, ¿sí? Y por la parte del frente, entonces ya apliqué la silicona caliente. Estoy esperando a que seque muy bien para entonces empezar a acomodar. La función de que el gorro quede un poco con relleno es porque también nos dé mayor altura, más volumen, la cabeza será entonces más acorde al tamaño de las barbas y del gorro. Ya cuando esté en posición de pie, entonces se va a ver o se va a apreciar mucho más el gorro. Entonces eso es lo que vamos a esperar, a que se nos seque bien la silicona, para entonces empezar a vestir ya el Santa y ponerle la cabeza y algunos detalles que todavía vamos a ir aplicando poco a poco. Bueno, mientras esperamos que seque lo que tiene que ver con el gorro y en sí la cabeza del Santa, entonces vamos a empezar a ponerle el suéter, que fue el que hicimos. Vamos a empezar a acomodarlo. En la parte superior recuerden que dejamos un orificio que es por donde se va a ingresar el bastidor al cuerpo para que sostenga la cabeza. Vamos a ir acomodando entonces de a poco. Por las mangas introducimos los brazos. Luego de haber ubicado el suéter, entonces en la parte de la orilla de él voy a hacer un zurcido para que quede un poco más pegado a la esfera del cuerpo, igual como lo hice en el video del muñeco de nieve. Y también hice rollos o un tubo, por decirlo así, de peluche. Lo que hago es 10 centímetros, porque este tiene 10 centímetros
de ancho, lo enrollo, lo pego con silicona y va a quedar así tubular. Entonces esta lo voy a poner por todo el contorno para que decore, ¿sí?, la parte baja del suéter. Igual voy a hacer con las mangas, con estas mangas aquí en la parte de la manga, en la parte inferior de la manga, y también lo voy a hacer en la parte superior de las botas, ¿sí? Entonces vamos a cortar varias piezas que aproximadamente midan 1 metro, lo que es el contorno de la esfera aquí en esta parte. En las mangas tomamos medida y sacamos piezas justas si queremos sacarlas justas, o podemos sacar así que sean muy largas y comenzar a trabajar, y los sobrantes sí guardarlos para otros proyectos o desecharlos, ya como ustedes quieran. Entonces voy a empezar a pegar con la silicona caliente para empezar a darle forma y decoración a este suéter. Entonces voy a alzar aquí, voy a empezar a pegar. Y vamos sosteniendo y pegando por todo el contorno. Bueno, ya cuando hemos terminado de poner todo, ¿sí?, el peluche en el contorno del suéter, en las mangas, también en la parte baja, aquí en el pantalón, lo que hicimos fue en todos hacer rollitos de peluche y ponerlos en el contorno y pegarlos con silicona. Eso ya en otros videos también les he mostrado y les he enseñado, entonces digamos que esa parte no tiene pierde. Entonces ahora lo que vamos a hacer es poner la cabeza. Aquí hay un bastidor, este bastidor mide 50 centímetros, llega hasta el fondo de la esfera, llega hasta la parte baja. Si quieren lo pueden asegurar con silicona caliente cuando ya esté aquí en este punto, ¿sí? Aplican bastante silicona caliente, yo aquí todavía no lo he pegado porque igual quedó bien prensado en el momento en que lo ajusté en la esfera de icopor. Entonces ahora lo que voy a hacer es introducir la cabeza. La cabeza ya la tengo lista, ya se las he enseñado todo el último proceso. En la parte baja, recuerden que les había dejado un orificio, los nombres desde el inicio, dejar allí el espacio. Entonces lo que hacemos es introducirlo y pegar con silicona para que ya quede ajustado y no se nos vaya a mover de allí. Cuando ya lo tengamos ajustado, entonces ya es el momento de terminar de arreglar barbas para ver cómo queremos que nos queden al final. Si de pronto hay algo por mejorar en la condición de ellas, entonces lo cortamos. También podemos tomar un poco de rubor con una mota de algodón y darle un poco de color en las mejillas. O sea, esos ya son toques que cada uno le puede dar a su santa, ¿sí? Ya de pronto las barbas, si quieren ponerle otras, si quieren decorar el gorro, ¿sí? Yo lo voy a dejar en ese sentido, sí, en cuanto a la decoración, sí lo voy a dejar sencillo, porque me parece que es elegante y bonito. Si quieren, por ejemplo, también cambiar el color del vestuario del santa, perfecto, ¿sí? Pueden ponerlo en dorado, en beige o otros colores, o si no quieren ponerle el suéter, sino que sea tradicional solo en rojo, queda también muy lindo. Ahora voy a dar unos toquecitos de decoración en la parte que corresponde a las esferas, en esta parte, aquí, para ir señalando cada una de ellas. Tengo cordón dorado de este, cordón suizo, no del que es delgado, sino que es de término medio. Ustedes igual, se puede decir que uno mira cuál es el que le queda bonito, que no vaya a quedar muy pequeñito, sino que se note. Esto en realidad es un toque de decoración para darnos como el aspecto de que como que está forrada cada una de las esferas. Si lo quieren dejar así, lo pueden dejar así. Entonces voy a hacer eso y les enseño entonces ya cómo quedaría al final el santa.
Y listo, amigos, entonces así queda con los detalles de los cordones, de poner alrededor de las esferas de icopor el cordón dorado suizo. Cada detalle que se hace considero que es un trabajo muy bonito. Espero que aprendan mucho, que tomen todas las ideas, aprovechen todo lo que con cariño les compartimos. Por ejemplo, en este proyecto le pusimos un suéter, ustedes pueden ponerle el traje tradicional, los guantes ponerlos negros o dorados, ¿sí? Como a ustedes más les guste. Ese solamente es una idea para que ustedes tomen lo mejor y lo pongan como más les guste a cada uno, dependiendo también su decoración navideña como lo tengan en casa. Él quedó aproximadamente midiendo 1,10 centímetros. Las barbas, como les expliqué, están hechas en vello, pero también en un video que he compartido anteriormente les enseñé cómo hacerlas también en lana. Para ustedes mismas las planchan, lo dejan así bonito y queda con esta misma presentación. Hoy quiero saludar, que en ese compromiso quede, y lo prometido es deuda en el video anterior. Voy a saludar a Teri Jimeno. Son personas que siempre están pendientes de los videos, que siempre comentan, están en los estrenos, comparten con nosotros también sus ideas, sus proyectos. Muchas veces también los comparten por Facebook en la parte por mensaje interno, pero ahí siempre tenemos todos sus comentarios que son muy lindos. Para Teri Jimeno, Esmeralda Luna, Jesús Alirio Muñoz, Liliana Ospina, Sandra Castillo, Rocío Chávez, que Rocío hace unos proyectos lindos de belenismo, ha compartido varios que ha hecho, Marta Perdomo, José Eulasio, María Luciano, Clara CG de Bogotá, y a todos ellos muchas gracias por el apoyo, por siempre estar pendientes. A todas las personas que nos ven de todo el mundo, muchas gracias. Esperamos que estas ideas sean de ayuda. Recuerda que una manera de apoyarnos es regalarnos tu me gusta, que está allí en la parte baja del video. También suscribirte allí en el botón rojo si todavía no lo has hecho. Si está rojito es porque todavía no te has suscrito. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que realizamos. Es una manera de comunicarse, por decir así, YouTube con ustedes, avisarles que vamos a publicar video. Entonces cuando tienen activa la campanita les avisa. Comentar mucho, comenten bastantísimo si les gustó, si tienen alguna duda, si tienen alguna sugerencia. Allí en la cajita de los comentarios nos dejan siempre sus mensajes. Compartir, estos videos los pueden compartir, son gratis. Ustedes saben que les compartimos no solamente el video, sino también los moldes en el blog y en la página en Facebook Arte en tus manos con Lili y Sam. Y también síguenos ahora en Instagram, que por allí a veces subimos cositas de nosotros, de nuestra vida cuando estamos realizando los proyectos. Es ahora nuevo, nosotros no teníamos Instagram, ahora tenemos nuevo para poderles compartir. Entonces esperamos que les guste la idea y nos volvemos a ver en un próximo video aquí en su canal Arte en tus manos.